Lo tratan como un perro. Ahí estaba parte de las últimas declaraciones de Raquel Argandoña en lo que hoy se ha transformado en uno de los casos policiales más mediáticos del último tiempo en nuestro país y que vamos a revisar acá en Así Somos, no solamente con el presente, sino que también con perspectiva de todo lo que ha pasado en el pasado de la familia Argandoña Calderón. Probablemente tú en tu casa ya planteaste el debate, se ha planteado en las redes sociales también. ¿Podemos culpar a una madre que está intentando darle lo mejor posible a su hijo, o la discusión tiene que ser de fondo y tenemos que culpar y castigar a un sistema que efectivamente tiene hoy día a personas privadas de libertad clasificadas según su clase social? Eso es parte de la discusión que queremos tener hoy día en Así Somos. Actualizando con la última información, Carlos Gutiérrez, te doy la bienvenida junto a todo el equipo. Esta última información de que es el abogado y es Raquel Argandoña quienes acusan trato inhumano a su hijo por parte de personal de Gendarmería. Entre otras cosas, ellos aseguran que Hernán Calderón Argandoña está las 24 horas atado de manos y pies, que no lo sueltan ni siquiera para ducharse, ni siquiera para ir al baño, que no permiten que los doctores lo visiten en su habitación para poder hacer esta estabilización que pidió la jueza. ¿Podemos hablar de trato inhumano bajo esas condiciones, Carlos? ¿O es lo que tiene que suceder con alguien que está privado de libertad, pero no en un centro penitenciario? Sí, mira, aquí hay que diferenciar las cosas. Es una persona que está imputada por un delito de parricidio frustrado. Él está en prisión preventiva en este momento. Eso quiere decir que la dependencia de él, la responsabilidad de él como persona es exclusivamente de Gendarmería. Gendarmería es el ente y la institución que está y que es el responsable de cuidar a esta persona en todo ámbito de cosas. Si él está cumpliendo esta pena o esta prisión preventiva en un lugar que no es el adecuado, que no es un centro penitenciario per se, sino que es un lugar que la jueza dispuso que realizara esta prisión preventiva en ese lugar, los médicos se deben adecuar a Gendarmería, no Gendarmería a los médicos, porque ellos legalmente son los que protegen a esta persona que está privada de libertad. Eso hay que dejarlo súper en claro. O sea, perdón, Carlos, ¿eso significa que mientras él esté en prisión preventiva no puede recibir tratamiento? Sí, ¿es lo que el fondo reclama Raquel? ¿Puede? No, él puede recibir tratamiento y el médico y la jueza lo establece que él necesita el tratamiento médico para estabilizarlo, no tratarlo, son dos cosas diferentes. Él tiene que ser estabilizado mentalmente, no mejorarlo, sino que tiene que estar en condiciones para enfrentar el juicio. Carlos, esto te lo pregunto sí, absolutamente de la ignorancia, siendo que tú ya has dejado bastante en claro el punto de que esta situación está a cargo de Gendarmería y por lo tanto es esa institución le coopera bajo sus marcos de relación, en este caso con el imputado que es Hernán Calderón hijo. Sin embargo, se acusa entre algunas situaciones de que no puede recibir visita, en este caso la de su mamá, Raquel Argandoña, que según la defensa fue requerida por el médico tratante y por otra parte la defensa también asevera que el cuadro psiquiátrico del imputado ha empeorado. A ver, me pregunta, tú ya aclaraste el punto de Gendarmería, pero esto es lo que yo cuestiono al menos. Él está en un doble ejercicio como ser humano. Es un paciente de una clínica psiquiátrica y es a la vez un imputado que está con, ¿cómo se llama? Preventiva. Prisión preventiva. Prisión preventiva. Entonces está en estas dos condiciones. Pero pareciera que solo se cumple una. ¿Por qué digo esto? Porque para el mejoramiento, para la estabilización, a veces, probablemente, lo de sentido común es que la compañía de su madre como elemento de contención sea lo mejor para él y para generar un mejor resultado en un área y en otra. Estamos hablando de alguien que no es solo un imputado, sino también es un paciente y la parte del paciente, creo, se está descuidando. Sí, lo que pasa es que no es que se esté descuidando, lo que pasa es que los médicos quieren sobrepasar seguramente, porque están en su territorio, en su clínica, a Gendarmería, pero por eso quiero hacer la diferencia. Los médicos pueden hacer el tratamiento, por supuesto que lo tienen y lo deben hacer, por algo ese señor está ahí y no está en un centro penitenciario, pero los médicos se deben acomodar y deben coordinar con Gendarmería para hacer los tratamientos. A mí lo que me llama la atención es por qué el abogado dice que el paciente no ha recibido tratamiento, pero
una psicóloga cita a la mamá para tener tratamiento con este imputado y con su mamá. Entonces esas son las cosas que no entiendo. Y no olvidemos también que las visitas están estrictamente prohibidas a nivel nacional para todos los reos del país. No es que a este señor le prohíba las visitas, es algo que por la pandemia están estrictamente prohibidas. Entonces la mamá no debería estar ahí tampoco como visita, porque si no todas las mamás o todos los familiares de todos los reos del país podrían exigir lo mismo. Entonces, claro, y no es algo que Gendarmería exija o que ellos normen, sino que todas estas normativas para este reo están establecidas por ley, y no solamente por la ley chilena, sino que por los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces igual es bien grave la acusación que se está haciendo. Okay. Sí, sin duda, Carlos, que hay muchas cosas que nosotros no entendemos, y quiero de inmediato hacerte esta pregunta, que quizás es la pregunta que se hace mucha gente que está siguiendo y ha visto este caso, porque todos tenemos que convenir en que cuando una persona comete un delito, agrede a su padre o cualquier otro delito, es una persona que claramente no, está evidentemente con un estado mental alterado del momento, o quizás tenga alguna patología que venga desde antes, etcétera. Por lo tanto, uno podría decir, cualquier persona que comete un delito debería de inmediato irse a una clínica psiquiátrica para que lo evalúen, porque una persona en su sano juicio no anda cometiendo ningún tipo de acto delictual. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este caso de Nano Calderón la jueza lo deja ir a un recinto privado, dado que la familia puede pagar ese recinto privado, para que se estabilice durante 7 días y luego trasladarlo al penal correspondiente para cumplir con esa prisión preventiva? ¿Por qué se le da este beneficio versus con otras personas que también deberían en primera instancia bajarle sus revoluciones, nivelarlo para poder entrar entonces en el proceso como corresponde? Porque la persona también tiene que estar consciente de todo el proceso y las cosas que se están viniendo sobre sus acusaciones. Entonces, ¿por qué se da esa diferencia? ¿Y por qué, no sé si Gendarmería o el sistema no tiene un hospital público que ponga a disposición de todas las personas que requieran de esta estabilización mental? ¿Por qué se da esta diferencia en este caso de Nano Calderón, que probablemente puede pasar con muchas otras personas que sí tengan los recursos y al no ser mediático nosotros no nos enteramos? Es que esto es muy extraño para todos, esto no es normal. Esto, una persona que está privada de libertad, que ha cometido un delito y que tiene algún problema psiquiátrico, Gendarmería sí cuenta con los recintos hospitaleros. Gendarmería tiene un hospital dentro de la cárcel para tratar y tiene un área psiquiátrica para tratar. Entonces lo mismo que se está haciendo en esta clínica se puede hacer en Gendarmería. Gendarmería también tiene un hospital fuera de la cárcel donde también hay reos detenidos ahí, pero con personal de Gendarmería. No están esposados porque la infraestructura del lugar presenta las medidas de seguridad. Sí, ese es el gran problema de esto. Claro. Y el lugar no está adecuado para que esta persona no se fugue o no cometa un suicidio, porque imagínense, si este imputado se fuga o comete suicidio, el responsable no va a ser el médico ni la clínica, es Gendarmería. Entonces, por eso Gendarmería tiene que estar ahí las 24 horas con él, porque no hay medidas de seguridad en el inmueble. Bueno, de hecho, Carlos, esta mañana habló Gendarmería dando una declaración y dicen: si el imputado se encuentra amarrado de pies y manos, es porque estamos buscando cumplir con el protocolo igualitario ante la ley. Esto aplica para todas las personas que se encuentran en su situación. Muchos nos preguntamos y, claro, efectivamente nos cuestionamos el por qué en esta clínica privada puede estar Hernán Calderón Argandoña y no todo el mundo puede acceder a este tipo de servicio o de spa, como lo ha llamado su propia hermana, Kel Calderón. Tenemos un video que es gentileza de Hola Chile, que muestra el minuto en que llega Hernán Calderón Argandoña a la clínica Los Cedros. Quiero que escuchen cómo lo recibe el personal médico justamente y cómo podemos ver al hijo de Raquel Argandoña. Hernán, vamos. ¿Lo paso para la cocina? Sí, yo sé, vamos. Hola, Hernán. Venga, tranquilo. Hernán, vamos. ¿Lo paso para la cocina? Sí, yo sé, vamos. Esas son
son imágenes del momento en que, claro, vemos la detención y el traslado de Enano Calderón, un video que ha sido tremendamente cuestionado. ¿Por qué estas imágenes salen a la luz? ¿Por qué llegan a redes sociales? ¿Por qué se filtran? Esa es otra de las preguntas que tenemos también, Carlos, para ti. Sí, esto es un video que corresponde a las bodycams o las cámaras que tienen los guardias, los gendarmes. Claro, de gendarmería. Estas cámaras claro, debería ser una cámara de gendarmería por la posición de la imagen que se ve. Entonces, Gendarmería pudo haber entregado estas imágenes y ellos, ahí no sé cuál será el protocolo en relación a entregar estas imágenes, porque estas imágenes las entregaron a Lola Chile de manera oficial. De hecho, un comandante de Gendarmería habla y explica lo que está ocurriendo ahí en el programa. Entonces, es todo de manera oficial. Entonces, igual es el tratamiento que tiene todos los reos, y finalmente igual está así. Pero ¿sabéis qué me pasa, Carlos? Y se lo quiero preguntar al Lama, porque, a ver, uno dice de repente, y mucho leí ayer en redes sociales, esto es un show. Sale el abogado acusando que están violando los derechos humanos de Hernán Calderón Argandoña, sale Raquel Argandoña llorando. Esta mañana nos enteramos que Gendarmería interpuso una denuncia en contra del abogado de Hernán Calderón Argandoña por supuestos malos tratos de él, que habría empujado y agredido a uno de los custodios de Hernán. Pero uno dice, y acá se me viene a la cabeza el viejo refrán, guagua que no llora no mama, pues Lama. Porque anoche, por ejemplo, fue la primera noche que el hijo de Raquel Argandoña no durmió amarrado de pies y de manos. O sea, lograron efectivamente lo que Raquel estaba pidiendo, que liberaran a su hijo, que no lo tuvieran amarrado como un perro 24 horas. Entonces, la forma de manejarse del abogado de Raquel estaría dando algún tipo de fruto, Lama. ¿Qué opinas tú? Sí, yo no... Para empezar, no sabía que en el caso que tuvieras que cumplir la prisión preventiva en un establecimiento que no perteneciera a la policía, que no pertenecía al Estado, existía ese protocolo de estar constantemente esposado. Yo no sabía, me imagino que debe ser así, de correr para todos por igual. Ahora también está una situación un poco atípica, por lo general no se da la situación en la cual se encuentra Enano Calderón. Yo entiendo y empatizo con Raquel Argandoña. Sí. O sea, más allá que sea el protocolo, tú ves que tu hijo está... Yo no tengo hijos, pero ves que está amarrado con una cadena y todo. ¿Cómo te vayas a sentir? Pues, ¿qué más podías esperar? A mí me parece que cuando los casos son mediáticos, y no solamente como este, sino que casos que tienen de verdad mucha más importancia a nivel para nuestra sociedad, como lo de Ámbar, y casos que son mucho más serios. Esto tiene tintes faranduleros, si no, esto pasa muchas más veces y generalmente no se habla en la noticia. Claro. Me parece que al menos desnudar ciertos hechos o momentos del sistema o espacios del sistema van a ayudar a lograr mejorarlo en el tiempo. Yo espero que eso no quede solamente acá. Me parece que eso es súper importante hacia adelante. Por ejemplo, que no vuelva a pasar que alguien no cumpla en una institución del Estado su prisión preventiva si es que tiene algún tipo de desorden psicológico que hay que estabilizar. Me parece que ese es el primer punto. Claro, ahora yo creo que esto en cierta manera se responde también si uno hace una pregunta muy básica: ¿por qué otras personas en situaciones similares no van a parar este mismo recinto? Es que yo creo que es porque ellos lo pueden pagar. O sea, claro, hay cifras que maneja Michael que después las dirá que son exorbitantes y que son realmente prohibitivas, digamos, para prácticamente todos los chilenos. La pregunta que yo quiero hacerle a Carlos es, desde el punto de vista psicológico, yo insisto en el punto de que él está en dos condiciones: imputado y paciente. Son dos cosas que a esta altura, digamos, uno no puede decir que acá hay un show. Si uno después, cuando entendamos el comportamiento a lo largo del tiempo, acá hay una distorsión de las personalidades y de los tratos hacia sí mismo, dentro de la familia y hacia afuera del resto de las personas. La cosa es que se dice que si el doctor, después de que esté él 7 días acá y logren estabilizarlo, el protocolo oficial debiera ser que debiera ingresar a la cárcel en Santiago 1. Podría ser de que, ya que lograron colocarlo acá, que es un lugar relativamente cómodo y bueno, ni comparable a una cárcel o un centro hospitalario carcelario, es que ellos no quieran que se estabilice mentalmente para que pueda permanecer la mayor cantidad de tiempo ahí, que es lo que más le conviene. O sea, no quiere salir de ahí, digamos, y yo creo que nadie. Van a tratar de quizás jugar algo parecido por ello, ¿no? Sí, que esa es la estrategia. Yo no me imagino otra estrategia que no sea esa.
de mantenerlo el mayor tiempo posible ahí. Obviamente no lo van a estabilizar al 7º día, ya empezamos a ver que estos reclamos son realizados al día y medio que esta persona está detenida, ni siquiera lleva 2 días, sino que al día y medio ya empiezan los reclamos, violación de derechos humanos, acusaciones gravísimas, que hemos visto en otros casos que son totalmente normales. Hemos visto mujeres, lamentablemente, que están privadas de libertad y que han ido a tener a sus hijos a los hospitales engrilladas también, y no ha ido el Instituto de Derechos Humanos y ver eso. Es un protocolo que tienen que hacerlo. Si una persona está lesionada, es así, y eso pasa en todos los países del mundo. El problema es que incluso este señor, el imputado, ha tenido, y lo dijeron hoy día personal de Gendarmería, tuvo intentos de suicidio en la cárcel. Entonces vuelvo a insistir, si esta persona fallece o se escapa, la responsabilidad única es de Gendarmería, no es ni de la clínica, ni del abogado de una parte, ni de la otra, ni de la mamá, ni el papá. Yo entiendo, por supuesto, la mamá, que es muy triste, pero es como todas las mamás que tienen hijos detenidos. Como todas las mamás, sí, obvio. Espérame, Carlos, espérame, que muy breve, no quiero que pase al voleo. Que dijeron que ¿quién tuvo intento de suicidio en la cárcel? En la clínica, eso es lo que dijo Gendarmería. Por eso lo está vigilando las 24 horas del día, tiene un gendarme al lado, duerme con un gendarme ahí mirándolo, todo. Entonces eso ocurrió antes de la formalización. Entonces ya está este patrón establecido, que con mayor razón Gendarmería tiene que gastar recursos de todos nosotros, de los chilenos, con los escasísimos recursos que Gendarmería tiene, y ya tiene que tener 9 gendarmes que incluso es casi una dotación para unas... claro, es una gran dotación para la muy escasa dotación y recursos que tiene Gendarmería. Entonces es complejo, es súper complejo, porque vuelvo a insistir, nadie se va a hacer responsable si a este señor le pasa algo en esa clínica. Vamos a ver, Carlos, porque mucho hablamos de la clínica Monti, vamos a pasar a revisar imágenes de esta clínica psiquiátrica Los Cedros, que tiene, entre otras cosas, ahí estamos viendo imágenes, amplios espacios verdes a los cuales hoy día Hernán Calderón Argandoña no estaría facultado para acceder justamente. Tiene espacios recreativos, tiene muchos talleres. Solamente son las habitaciones. Hay distintos tipos de habitaciones, 2 tipos por lo menos los que se grafican en la fotografía Salfate. Es un costo de aproximadamente, estamos hablando 200.000 pesos, un poco más diarios, el permanecer en esta clínica psiquiátrica, donde solamente asisten, Montiquería, personas de sobre los 16 años y que sean autovalentes, que efectivamente que ellos quieran ingresar. Por lo tanto, si uno entra a la página web, uno entiende que no hay personas que se puedan declarar como interdictas y que la familia te obligue a ingresar a este lugar. Tienen que estar justamente por su propia facultad en esta clínica Los Cedros, que es una como de las más privilegiadas en torno al alojamiento de la salud psiquiátrica, Monti. Sí, es que eso es lo que a mí me sigue haciendo mucho ruido. ¿Por qué se le permite ir a una clínica privada? Como decía Carlos, si Gendarmería tiene la infraestructura y los profesionales para poder hacer frente a situaciones de este tipo, para poder estabilizar a las personas que están con una mente alterada y que claramente necesitan ayuda, si eso nadie lo niega. El tema es por qué se permite cumplir esta condicional en un lugar como ese, que claramente tiene muchos privilegios. Y aquí también me sumo un poco a lo que decía Lama. Yo también logro comprender, sin ser madre, porque yo creo que mi madre haría exactamente lo mismo, defender a sus hijos. Cualquier madre que ama a sus hijos los va a defender de esa manera, y ahí nosotros no podemos jugar a Raquel, porque claro, ella como madre lo va a hacer siempre. El tema es que uno desde afuera podría decir: Raquel, bienvenida a la realidad. Así se trata a los presos en Chile, y peor aún, si hablamos de derechos humanos, basta con ir a ver las cárceles, el nivel de hacinamiento que hay, cómo viven esas personas encerradas, cómo se contagian enfermedades, cómo muchas veces no son atendidos con médicos cuando corresponden. Entonces, si hablamos de derechos humanos, aquí podría ir cada una de las familias de las personas que están privadas de libertad a exigir un informe y a exigir un mejor trato, porque esa es una cruda realidad que vive nuestro sistema carcelario chileno. Eso es así. Entonces, un poco también saber y que se saquen un poco la venda de los ojos, porque lamentablemente el proceso es así, y así también lo contaba Gendarmería. O sea, el que estuviera precisamente con estos grilletes en las manos, en los pies, también es un poco para resguardar su seguridad. Entonces, es un tema que hay que tratar de verlo con altura de miras y tratar de confiar de que las cosas se están haciendo de manera correcta. Ahora, el abogado de Hernán Calderón también apelaba y se sumaba a este sentimiento que tenía Raquel
Argandoña, y lo cual también es curioso, porque un abogado debiera ser siempre la persona que le pone paños fríos a la situación y que pone la perspectiva. De hecho, ellos decían que, claro, no se da, y ellos reclamaban eso, que no podían tener visitas, etcétera. Entonces aquí la pregunta es, antes de hacer todo esto mediático, ¿por qué el mismo abogado no pidió una solicitud de autorización de visitas al tribunal para que finalmente Raquel Argandoña pudiera entrar a ese lugar? ¿Por qué no seguir el conducto regular y por qué hacerlo tan mediático? Y aquí uno puede ver también, esta familia sigue sin aprender nada, o sea, tocando hasta lo más fondo. ¿Por qué no siguen los procedimientos? Y por qué, si algo te parece mal, que tienes todo el derecho de reclamarlo, reclámalo por las vías que corresponde? ¿Por qué siempre tiene que estar todo esto tan en la palestra? Y de hecho, eso también le va a afectar a Nano Calderón en su posible estabilización. Y ahí te doy todo el punto, Salfate. Yo creo que también es un poco la estrategia para decir, ¿sabes qué? Nano, en 7 días más, que eso sería el próximo martes, si no me equivoco, no está listo para poder irse a Santiago 1 y tiene que seguir en esta clínica porque sigue desestabilizado. Entonces también yo creo que hay sigue cobrando la clínica. Para cambiar el foco mediático, ¿no? Tú, Monty, tocaste un tema súper importante, Salfate, que habla de por qué mediatizar todo, por qué utilizar a los medios de comunicación. No es parte de la estrategia, no es parte de los elementos que tiene Raquel Argandoña como mamá para poder presionar, para gritarle al mundo, porque efectivamente en el sur, en el norte, afuera de Colina 1, las mamás también lloran malos tratos de sus hijos. Pues, la diferencia es que Raquel Argandoña hoy día tiene cámaras encima con las cuales sí puede presionar. No es, Salfate, parte de utilizar todo lo que tengo a mi favor para que mi hijo esté lo mejor posible, y por eso yo decía al principio, la discusión es Raquel o es el sistema que permite estos juegos políticos y de diferencia entre personas privadas de libertad. Es absolutamente como tú lo dices. A ver, veamos, perdón, Carlito, si quieres. Sí, no, perdón, para terminar la idea, hace un par de días atrás ocurrió un caso muy similar. Lamentablemente, un hijo defendió a su mamá y agredió con un martillo a su padre porque le estaba golpeando a su mamá y lo mató. Fue un parricidio. Y ese joven que defendió a su madre está preso ahora en Santiago 1 y no está en las cámaras de televisión y no hay escándalo y no hay nada, porque él asume y tiene que asumir la responsabilidad de haber asesinado. Después verán si fue en defensa propia, y si fue en defensa propia el proceso se termina ahí y ahí se queda. Pero este no es el único caso. Claro, ahora hay que entender de que el caso que es emblemático, cuando hubo en la cárcel de San Miguel, de estas personas que murieron producto del incendio y producto del hacinamiento, se juntaron 2 bombas ahí, de estas personas que vendían películas piratas en la calle, que finalmente el destino terminó ejerciendo un acto de verdugo en personas que no ameritaban estar al mismo nivel de otras personas que sí son un peligro para la sociedad. Si tú vendí películas piratas en la cuneta, o sea, está en un ilícito, pero peligro para alguien, no sé, ni siquiera peligro para la industria. Yo no sabía que, digamos, aunque no se pueda, ningún estudio ha quebrado por eso. O Warner Bros. Haya quebrado porque alguien piratee películas o las descargue en su casa. El asunto, creo, Mike, que lo que tú cuestionabas es lo siguiente, para que ustedes entiendan. Yo creo que la televisión hace un pilar fundamental en los procesos de justicia, en los equilibrios. Para Fernanda Maciel, hace que la busquen como jamás lo hubiesen buscado. Y eso que lo hicieron pésimo, pero aún así, finalmente, gracias a que logramos encontrar un señor llamado Carlos Gutiérrez que quiso venir a Chile a ayudar, todo se aceleró y finalmente lo que todos decían fue cumpliéndose paso a paso. En este caso, Raquel Argandoña nace con las cámaras a su lado. ¿Debería ocuparlas o no? Yo creo que a esta altura sí, fíjate, porque el sistema no está bien, no alcanza para todos y es injusto, favoreciendo en cierta oportunidad de ciertos personajes y claramente desfavoreciendo a gran parte de la población. A la hora de querer equilibrar esto, yo creo que cualquiera que pudiese utilizar los medios para que una verdad se sepa, para que se escuche el otro lado, podríamos entender de que, tal como decía Carlos, si es que alguien mató con un martillo a su papá, quizás sería bueno escuchar
estoy inventando, esto no lo sé, estoy poniendo solo un caso de ejemplo, que qué cosa hacía ese papá, no es el caso, no lo sé, a su mamá y a él, que llevó a este niño a hacer tal cosa. Exacto. Y lo entenderíamos de un espectro mucho más amplio, porque ahora esto no es tan simple como que el hijo malcriado de un grupo de famosos que intentó matar al papá, sino que también quizás tiene un móvil que dentro de su psicología fue lo suficientemente fuerte para él romperlo internamente y llevar a cabo un acto que claramente se sale de madre, pero por todas partes. Entonces, que ocupen los medios, Raquel Argandoña, o que nosotros los medios vamos en ayuda de Fernanda Maciel, finalmente, si yo tuviera que poner la balanza, ¿esto sirve? ¿Es un show? ¿Sabéis qué? Me quedo con la parte que sirve, porque sí. Sirve. Lama, Claro. ¿qué opináis? No, yo opino igual que Juan Andrés, me parece que hay que quedarse con la parte que sirve. Ahora, la verdad, para la gente que quiere pensar que están haciendo tiempo con todo esto de la clínica psiquiátrica, yo no sé cuánto tiempo se puede llegar a obtener si finalmente en algún minuto vas a tener que enfrentar a la justicia. Y me parece que finalmente eso es algo con lo que no vas a poder escapar. Quieras correr hacia donde quieras correr. Sin lugar a dudas. Amigos, el mismo día de la formalización de Hernán Calderón Argandoña, Raquel Argandoña en su casa recibió a Amaro Gómez Pablo, del matinal Bienvenidos, del matinal donde ella trabaja, y dio una sentida entrevista. Vamos a revisar un titular justamente de las palabras. De hecho, destaca: Raquel Argandoña rompe el silencio. Abro comillas: somos una familia de mierda, todos necesitamos tratamiento. Yo que por lo menos alcancé a estar 8 años en el mundo de la farándula y que Raquel ha enfrentado distintas situaciones, creo no recordar un momento en que ella estuviera tan quebrada, a momentos donde la voz no le salía. Vamos a recordar algunas de sus declaraciones muy vulnerables, Alfate, muy. Vamos a ver las declaraciones en la siguiente gráfica de Raquel Argandoña para que pasemos a comentar. Dice lo siguiente: me gustaría pedirle perdón tanto a aquel como a mi hijo por haber fallado como papás. Si esto sirve para los papás que nos están viendo, que sepan que trabajar y trabajar para darle todo económicamente a los hijos, no es lo importante. Hay que darles cariño, contenerlos. No pueden estar solos. Y continúa, hay otra gráfica de hecho. Dice: la querella de su padre dice matar. Una madre siempre conoce a sus hijos. Hernán quiso asustarlo, pero nunca matarlo. Para mi hijo Hernán era un super papá. Y voy a la siguiente, si les parece. Dice: y cuando se entera de estos WhatsApp que su polola le mandó mucho antes de lo que pasó y de las posibles tocaciones, obviamente no puede entender que su papá le haya hecho tocaciones a su polola. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Doy mi vida por la vida de mi madre. Mi hijo nunca pensó asesinar a su papá, nunca. Me gustaría tener nada, pero tener una familia normal. Toda mi familia necesita tratamiento. Somos una familia de mierda. Esto es parte de las declaraciones de una Raquel Argandoña tremendamente vulnerable, justamente en esa entrevista en Bienvenido, donde, Monty, no sé si te llama la atención, pero ella cuando habla de Hernán Calderón Argandoña se refiere a mi hijo. Y cuando habla de Kel Calderón Argandoña se refiere de Kel, no se refiere de su hija. Lo que de alguna forma también algunos, ya más mirando bajo el agua, hablan de que esto también viene a ser una demostración del quiebre profundo que significó todo esto, toda esta pelea, todas estas querellas cruzadas entre Raquel y su hija Kel Calderón. Sí, bueno, ahí vemos a una madre completamente desnuda, completamente vulnerable, afectada, sincera. Yo creo que nunca habíamos visto a Raquel como en esas condiciones, como tú bien decías. Pero también no me deja de llamar la atención que ella siempre trata de ponerle paños fríos a las cosas que ha vivido Hernán Calderón hijo. A Amaro, cuando le pregunta: ¿tu hijo hacía carreras clandestinas? Y ella dice: no, mi hijo organizaba exhibición de autos. Cuando le preguntan: ¿tu hijo portaba armas? No, mi hijo es un deportista y él tenía armas porque practicaba tiro deportivo. Oye, tu hijo aparecía en videoclips con mujeres en Colalés. Bueno, pero si las mujeres andan en Colalés también en la playa. Entonces, esa justificación siempre hacia su hijo, esa falta de perspectiva que, a ver, yo creo que para una madre es muy difícil despojarse de eso, hacer esa mirada desde afuera. Debe ser un ejercicio muy, muy difícil.
Pero también justificar todo eso es lo que quizás hoy en día también ha llevado a Nano Calderón a seguir por ese camino tan complejo, donde no ha tenido quizás límites, donde no se le han dicho las... Exactamente. Entonces es un análisis familiar súper complejo. Uno como ciudadana de a pie, sin ser experta en ningún tema mental ni psicológico, es complicado opinar desde afuera porque no conocemos la realidad en profundidad de esa familia más de lo que se sabe a través de la televisión. Pero Carlos, también hay otro tema súper importante, y es que Raquel Argandoña, perdió la tuición de sus hijos cuando ellos eran muy chiquititos y pasaron a vivir con su padre. Y ahí también entra otro tema que es bastante delicado. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de eso? Y si tienes más antecedentes que nos puedas aportar que se relacionen también con esta causa. Sí, mira, aquí tomé nota de algunas cosas y quiero separar las cosas. Yo entiendo a ella como mamá, en las condiciones que se encuentra, todas las mamás del mundo van a estar en esas condiciones, lo entiendo perfectamente. Lógico. Pero dentro de lo que conversa con Amaro, me llaman la atención algunos puntos que ella no asume la responsabilidad ella sola, como madre, como Raquel. Yo, Raquel, hago esto, sino que habla de nosotros. Nosotros como padres fallamos. A la entrevista la está entrevistando a ella, no al esposo y a ella, o el papá de los hijos y a ella, sino que ella nunca asume esa responsabilidad. Es ella la que está sola con Amaro y la está entrevistando, y ella habla de nosotros. Si ya no es nosotros, ellos están divorciados hace años. Entonces, ella no asume la responsabilidad, y bien como tú dices, Monty, ella siempre justifica el hecho de todas las cosas que hizo Hernán Jr., hasta el día de hoy. Lo vimos ayer en la clínica llorando, lo tienen esposado, no me dejan verlo. Señora, si no la van a dejar entrar porque no se puede, no es porque no quieran, es porque hay una norma que estamos todos en pandemia. Entonces ella quiere seguir sobre y justificando. Eso es lo que me llama mucho la atención. Recuerda que ella va en calidad no de visita, va en calidad porque la psicóloga Isalfate nos dijo al principio, y eso lo habló el abogado, va en calidad de que el tratamiento médico de Hernán Calderón Argandoña necesita una persona de lazo cercano. Pero eso, no va en calidad de eso visita. Lo tiene que autorizar. Eso lo tiene que autorizar Gendarmería. Claro, pero te digo que en el fondo eso es lo que reclaman. Pero eso es lo que reclaman. Pero eso tiene que la psicóloga necesita a Raquel y no la deja. Perdón, solamente quería hacer una puntuación. Yo creo que aquí Carlos da un punto muy bueno que tiene que ver con la mirada de Raquel Argandoña a su hijo. O sea, nosotros, claro, uno tiene que sacarse, digamos, todo lo que conoce de ella, cuál es su estilo de vida, su carácter, que es como, así, como muy... Es una persona, digamos, que habla desde la altura, ¿no? Así como yo con mi vida he hecho lo que quiero y me ha ido bien y ella surge como un personaje en un Chile que era infinitamente más tímido, y ella parecía como alguien que viene de un país súper desarrollado, suelta con su cuerpo, decir las cosas que nadie se atrevía, y que eso genera mucha tensión y la genera un referente. Pero todo, cada vez que ella justifica a su hijo, y este es mi problema, y aquí yo lo digo como papá, es que sencillamente habla de los entornos, de las armas, de las carreras, del colalés, de lo que sea, como privilegios de su hijo, pero uno como papá debería darse cuenta que eso no son privilegios. Se está acabando su tumba en una personalidad un poquito desenfrenada y que en algún momento termina chocando. Eso es lo que me pasa a mí como papá. Ella lo dice así como, mi hijo tiene su auto porque puede, ya, pero ojo, no sé si sería bueno darle ese auto. No sé si es bueno que ande comprando pistola, cosas así. Entonces ella lo ve como privilegio, yo lo veo como un problema. Ahora, han tocado fondo y siguen dándole lo mismo y sin justificándose. Eso es lo que me llama a mí la atención. Es que ahí quiero llegar, y respecto a lo mismo que dice Juan Andrés, porque en las declaraciones que escuchamos anteriormente, y esto es una pregunta directamente a Carlos, ella dice que su hijo quería asustar a su padre. Claro. Que se había dirigido ese día en el fondo a amenazarlo, a tratar de apretarlo, no atacarlo directamente. Pero a mí me parece que lo visto y las heridas que se han constatado de Hernán Calderón Salinas, no me parece, al menos desde mi opinión, que sea un susto. Me parece que es un ataque, o sea, que es un ataque mucho más directo, un parricidio frustrado, como dice el término legal. Entonces, creo que va dentro de la misma justificación que decía Juan Andrés, lo mismo que estaba diciendo Carlos. ¿A ti te parece que eso está dentro de un ataque o está dentro de alguien que quiere asustar a otro, tomando en cuenta las lesiones que tuvo Hernán Calderón Salinas
Esa respuesta, Carlos, sí, esa respuesta a la vuelta, porque tenemos mucho más de toda esta historia. Tenemos la querella justamente que interpuso también y que ya fue acogida la polola de Hernán Calderón Argandoña en contra de Hernán Calderón Salinas. Extracto de esta querella. ¿Qué es lo que pasó con la historia de los integrantes que llegaron hasta este punto en donde la familia es, según palabras de Raquel Argandoña, una familia de mierda? Lo revisamos después de la pausa. Habías dejado planteada una pregunta. Exacto, que tiene que ver con la declaración de Raquel, que dice, mi hijo lo quería asustar, sin embargo, creo yo que las heridas de Hernán Calderón Salinas demuestran otra cosa. No sé qué piensas tú, Carlos. Sí, voy a ser bien breve y explicar lo mismo que explicó la jueza en el control de detención. La jueza, el primer acto, la primera acusación que la Fiscalía presenta como parricidio frustrado, que fue el hecho que este joven le dispara a su padre, o no le dispara a él, sino que lo asusta disparando dentro de la casa. Eso es una amenaza, no hay una agresión, no hay una lesión de por medio, así lo estipuló la jueza. Pero este segundo acto con el cuchillo y una agresión de por medio, la jueza sí lo estableció como un parricidio frustrado, porque de hecho hay una lesión y de hecho puede ser inclusive a futuro, no lo sabemos aún, incluso una lesión invalidante. Invalidante. Así es. Perfecto, perfecto. El día lunes, Salfate, Monty, Lama, Carlos, amigos en su casa, Rebeca, la polola de Hernán Calderón Argandoña, interpuso una querella criminal en contra de Hernán Calderón Salinas, el padre de su pololo. ¿Por qué? Por abusos sexuales reiterados. Estoy remitiéndome a lo que dice justamente esta querella. Parte de las pruebas en un relato que es bien estremecedor, parte de las pruebas que tiene Rebeca justamente son una serie de conversaciones de WhatsApp con dos amigas, con su hermana y también algunas con Hernán Calderón padre. Algunas conversaciones se filtraron, nosotros tenemos una gráfica de una de las conversaciones justamente entre Rebeca y Hernán Calderón padre. Les voy a leer la conversación más que... Mira, ahí está, lo estamos mostrando. La verdad es que yo tenía mucho miedo. Esta es la gráfica de la entrevista que Rebeca da en Bienvenido. Dice, la verdad es que yo tenía mucho miedo, sigo con miedo, me daba miedo hablar, que no me fueran a creer, que me fueran a cuestionar, me paralizaba, empiezo a temblar, a transpirar. Esta es parte de las declaraciones que da Rebeca con Bienvenido, pero hay ciertos mensajes, Salfate, que se filtraron a la prensa y algunos medios los han dado a conocer, donde, por ejemplo, Hernán Calderón padre le dice a ella, oye, ¿dónde están? Ella le responde, mira, estoy acá en la pieza con Hernán, con tu hijo, y él le dice, ya, pero ¿cuál es la gracia? Él le dice, ¿gracia de qué? Y el padre le respondería, ¿te gusta así de acostarte con alguien que ni siquiera te habla, no ve lo que te escribo acaso? Y ahí se ve un mensaje que él borra. Todos estos mensajes son previos al 11 de agosto, que de alguna forma servirían como prueba para demostrar que ella estaba viviendo un episodio o varios episodios con el suegro que hoy día ella es capaz de denunciar, y que hay personas en los medios, partiendo por el propio abogado de Hernán Calderón Salinas, que han salido públicamente a cuestionar el que ahora esté denunciando. ¿Qué te parece esta situación? Porque de repente hay algunas personas que están enjuiciando a la supuesta víctima, que sería Rebeca. Bueno, hay una situación... Perdón, sí, solamente quiero agregar que es que cuando pasa lo siguiente, Michael, querido amigo Carlos, que incluso en tantos juicios que se han visto en tribunales, es cuando estos actos pasados para la punta de coquetería, si es que podrían llamarse, o se inician de esa forma, se mantienen todavía en un limbo así como de insinuaciones incómodas para la persona, a menos que haya un ejercicio de déjame seguir tratándote así para seguir manteniéndote, entregándote ciertos beneficios, y la otra persona tiene que calladita, aguantar que le digan todas estas cosas cerca a la oreja. Pero ella en algún momento también va un poco más allá, entonces habla ya de contacto físico, sí, en partes que culturalmente, que no siendo sus partes íntimas, privadas, ya son sectores del cuerpo de una persona que uno desde muy niñito, y le enseña también a sus hijos, son partes, digamos, donde tú entraste ahí en un área muy personal, y que desde todo punto de vista, aunque seas coqueto, divertido, bueno para abrazar y todo lo demás,
es completamente, digamos, impropio. Y ella es cuando claramente dice que su espacio personal ha sido completamente invadido y ella se siente nerviosa con eso y tiene miedo, y cualquier hombre que le hace eso a una mujer, uno debiera sentir el nerviosismo y la incomodidad de la otra persona. Aquí se pasó una barrera. Y es cuestionable. O sea, Carlos, esto ya es otra cosa. O sea, el WhatsApp que leyó Michael es un ejemplo, pero esto es otro terreno. Sí, acá hay una denuncia ya formal por parte de la víctima en este caso, de ella como víctima contra este señor, que coincidentemente está todo involucrado en esto, pero no hay que perder el foco. Acá son dos hechos totalmente diferentes, son dos hechos que la justicia está investigando de forma por carriles distintos, y eso es muy importante que la gente lo entienda. Es muy difícil que se junten porque no hay nada que justifique el parricidio frustrado. No es si el joven hubiera visto estos mensajes, si es así lo que ocurrió y lo que se presume, claro. Lo que debería haber hecho es ir a la comisaría y hacer la denuncia, no ir y tomar la justicia por sus manos. Eso no se hace en ningún caso, y por eso está en prisión preventiva. Y qué bueno que esta joven ha hecho la denuncia, porque lo que necesita es que obviamente sea todo esto investigado, y si es así, obviamente, y si se declara culpable al autor o el presunto autor de estos hechos, que obviamente reciba la pena que la ley establece para ello. Sí, a mí como mujer igual me parece muy doloroso que se cuestionen las denuncias de las mujeres que han sido abusadas, sobre todo cuando se cuestiona el hecho de por qué habla ahora y no habló antes. A ver, hay mujeres que han pasado su vida entera en silencio, han sido violentadas toda su vida y nunca tuvieron el valor de hablar, y muchas de ellas no siguieron con vida para poder haberlo denunciado. Entonces yo creo que subestimar a la víctima, no ponerse en sus zapatos, no tener esta perspectiva de género, que es lo que tanto se está abogando hoy día, que se dé justamente en los tribunales, es la conversación que se tiene que abrir hoy día. No enjuiciar por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste, porque muchas veces yo he conversado con mujeres que han sido violentadas de alguna u otra manera, que han sido abusadas o que han sido de alguna forma agredidas, como dices tú, Salfa. O sea, lo que la misma Rebeca cuenta, que llegue a la cocina, que la tome por detrás, que le dé un beso, aunque sea en la mejilla, que le toque el hombro, que le diga que su piel es suave. Eso no corresponde, porque tú no sabes si eso es lo que quiere escuchar esa persona. Entonces hay que tener mucho ojo. Esto es una situación demasiado delicada, Carlos. Yo no sé si tú como forense, y aquí yo quiero que nos expliques un poco, ¿es difícil o no es difícil, o cuán complejo es probar efectivamente que hubo un abuso? No estamos hablando de violación, porque claro, la violación ya llegamos a un punto de no retorno, evidentemente mucho más grave, pero no restarle valor a este tipo de acciones que también son abusos y que también pueden generar un daño muy importante en la mente de una persona. ¿Cómo se prueba? Sí, ¿Cómo yo como víctima puedo tener una prueba para que esa persona pague por haberme dicho y haber hecho lo que hizo? Los acosos en general, los abusos sexuales son muy difíciles de probar, salvo que tengas un medio de prueba como lo que hemos visto públicamente, que salió de todos los medios de comunicación, como estos mensajes, y ahí viene la valoración del juez en su minuto para poder entregarle un valor probatorio a ese mensaje, si realmente ese mensaje justifica o está dentro del parámetro del abuso sexual o no. Es diferente, tal tú lo dices, a la violación. La violación existe, evidencia física, se puede probar y se puede establecer. En este caso también lo bueno es que hay muchos exámenes psicológicos y psiquiátricos para verificar la veracidad del testimonio y el entorno, y ahí por supuesto entre eso también es un medio de prueba, es un peritaje que me imagino que el Ministerio Público lo va a exigir, y ojalá, insisto, ojalá que esto se investigue, si es real, y por supuesto si es real se condene a los sospechosos, porque esto no puede seguir ocurriendo en ningún caso. Carlos, perdóname, esos peritajes que acabas de mencionar, que tienen que ver con esta evaluación psicológica, ¿son concluyentes a la hora de llevar a una persona y tratar de acusarla? Lo pregunto porque es primera vez que lo escucho y me parece que dependiendo del caso, no sé si será tan concluyente el resultado que pueda entregar un estudio de ese tipo. No estoy poniendo en duda a la víctima, sino que estoy preguntando más que nada qué tan concluyente es ese tipo de peritaje.
Sí, te entiendo perfectamente. Son concluyentes porque no solamente se puede entrevistar a la víctima, sino se puede ir entrevistando al entorno de la víctima y viendo si hay comportamientos. Hay muchos de estos exámenes psicológicos o psiquiátricos que el profesional ve el comportamiento de la víctima en sí, si tiene problemas para dormir o otras cosas que pueden generar este estrés postraumático que es generado por este evento, y ahí por supuesto le da una validez en ese sentido, y el juez o el tribunal le entrega el valor probatorio a esto también, por supuesto. Perfecto. Así es, esta es también una querella que ya fue admitida, una querella criminal contra de Hernán Calderón Salinas, así que todo el apoyo a todas las personas que son víctimas en este caso y en todos los casos en general. Estábamos hablando al principio del programa de que no solamente queríamos hacer este análisis del presente, de lo que está pasando con los Calderón Argandoña, sino que también hacer una lectura desde el pasado. De alguna forma, hay un dicho muy antiguo: tu pasado te condena, pero también tu pasado te puede demostrar un poco por qué rígidos avanzaste, para entender un poco cómo se fue diseñando tu vida, o en este caso el diseño de una familia que hoy está completamente quebrada. Nos vamos al año 2013, cuando se revive uno de los escándalos más grandes del mundo del espectáculo y más grande de la familia Calderón Argandoña. Estoy hablando 2013, Mentiras Verdaderas. Alejandra Álvarez, expareja de Hernán Calderón, rompe el silencio con respecto al episodio Fotos Prohibidas, fotos filtradas de Alejandra Álvarez que habían sido filtradas el año 2008 por Pamela Díaz. ¿Por qué rompe el silencio? Porque cuenta la verdad de lo que ella había vivido, lo que ella califica en sus propias palabras de una pesadilla en la relación con Hernán Calderón Salinas. Amenazas, violencia. Estas son las declaraciones de Alejandra Álvarez en Mentiras Verdaderas el año 2013. ¿Cuánto tiempo duró tu relación con Hernán Calderón? Casi 6 años. ¿Y cuándo sentiste tú que comenzó la violencia? Al segundo año. O sea, fueron 4 años donde hubo una violencia. ¿Cuándo fue la violencia física? La violencia física fue en febrero. Empezó en febrero. ¿Pero de qué año de relación? Si lo hablamos de 6 años de relación. 2 años y medio. O sea, fue comenzando la relación. Sí. ¿Eso al principio era puntual o era una actitud seguida? No era tan seguida. Después fue más seguida. Al final. Sí. ¿La violencia física o la emocional, o ambas? Ambas. ¿Ambas? Sí. ¿Cuánto tiempo tú estuviste sometida a violencia física y emocional? 3 años y medio, 4 años. ¿Y por qué? Me llama la atención el hecho de por qué no denunciar antes. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que te frenaba? Porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? Miedo, porque mira, en ese minuto las personas dicen muchas cosas. Y él me decía a mí: ¿quién te va a creer? ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Eso está escrito. Yo peleé con una mujer que tiene más fuerza pública que tú en la televisión. ¿Quién te va a creer? Yo soy Hernán Calderón. ¿Y yo quién era? Una persona que se hizo conocida a través de Hernán Calderón. ¡Wow! Qué fuerte las palabras y las declaraciones de Alejandra Álvarez, contando precisamente los episodios de violencia que sufrió por parte de Hernán Calderón padre. Y aquí yo me quiero detener en algo que tú dijiste anteriormente, Carlos, que tiene que ver con justamente la pregunta que le hacía Jean-Philippe, y le dijo: ¿por qué no denunciaste antes? Ella dijo: por miedo. Y Hernán Calderón le decía: ¿quién te va a creer? Y esa coerción que existe del victimario sobre su víctima es la que muchas veces hace que las mujeres permanezcan en silencio. Por lo tanto, encuentro súper relevante lo que acabas de decir, de que hoy existen peritajes psicológicos que también funcionan como medio de prueba para que estas personas fallen y sean enjuiciadas, y hacer este llamado a todas las mujeres que pasan por esta situación de violencia muchas veces en sus hogares y que no se atreven a denunciar por lo mismo, porque nadie les va a creer. Chicas, sí les van a creer, porque hoy en día esto está cambiando. Y lo que dices tú, Carlos, es súper relevante. Así que se puede denunciar, hay que hacerlo, y se puede lograr justicia. Porque, claro, lo que vivió Alejandra Álvarez fue realmente una pesadilla. Michael, por favor, sigamos con este relato que en realidad es tremendamente desgarrador.
y sabéis que fue incluso peor de cómo se escucha ahí las declaraciones. Alejandra, hay que poner en contexto estas fotografías, llamadas fotografías prohibidas en su momento, fueron tomadas el año 2006 en un hotel de Buenos Aires. ¿Quién las tomó? Hernán Calderón Salinas. Esas fotografías, y estuvo todo por pericias policiales, estaban en el computador de Hernán Calderón Salinas. Nunca estuvieron en poder de Alejandra. Claro. Alejandra termina la relación con Hernán, decide dar un paso al costado después de una relación que duró más o menos 6 años, y desde el segundo año ella empezó a ser víctima de violencia según sus declaraciones. Y ella dice que desde el minuto en que terminó la relación, que fue posterior al 2006, ella recibió amenazas de parte de Hernán Calderón Salinas de que esas fotografías podían filtrarse en algún minuto. Ella en el 2007 va y deja una constancia de que estaba siendo amenazada y por supuesta filtración de fotografías que mágicamente se filtraron el año 2008, o sea, después de que Alejandra deja esa constancia, después de ella vivir múltiples amenazas y con mucho miedo, Salfate, y lo decía en las declaraciones. Ella dice: a mí él me decía, peleé con una mujer mucho más mediática que tú, se refería a Raquel Argandoña, o sea, a ti nadie te va a creer, es tu palabra contra la mía. Recordemos que después, si bien llega la justicia a Alejandra Álvarez y se determina que Pamela Díaz es culpable de filtrar esta fotografía, ella las había mostrado en una conferencia de prensa luego de un altercado mediático que tuvo con Alejandra, que Alejandra ahí le cuestionó como el rol de madre a Pamela Díaz dice: no, conmigo y mi rol de madre nadie se mete, muestra esta fotografía, y ahí Pamela tuvo que pagar una plata a una fundación de beneficencia, y también se le prohibió mencionar a Alejandra Álvarez. Pero ella en 2013 se atreve a decir y a contar esta historia que algunos en off manejábamos, sí, pero Salfate, que no era mediática. Absolutamente. Bueno, eso fue probablemente perdón que lo exprese así, nomás, pero es para que se entienda respecto a la experiencia de uno como televidente. Fue una bomba como yo no tenía recuerdo en la televisión nacional de Álvarez contando un proceso de aguante y vejación en el tiempo que le quitaba el sueño, y que de repente, pese a todo lo que ella intenta hacer, termina explotándole igual en la cara, y esto la aniquiló. O sea, esto perdió pega, trabajo, o sea, ella tratando de decir: miren, aquí me agredieron, y el sistema seguía castigándola, porque si es que estas amenazas eran reales de parte de Hernán Calderón, claramente tenía toda la razón. Y acá hay dos cosas que me llaman la atención. Una es muy superficial quizás, pero viendo ahora a Alejandra Álvarez comparándola con Raquel y con Rebeca, son bastante parecidas, digamos. Es como si estuviera tratando de estereotipar un gusto particular por ciertas mujeres, digamos, con cierto corte de cabello incluso, y todo lo demás. Pero hay algo que no es menor, y que yo no sé si esto la justicia la considera, es que cuando la persona que amenaza, ¿por qué digo esto? Porque estamos escuchando ya personas que hablan sobre un mismo individuo que las amenaza con el poder, con quién te va a creer, que además es abogado, que es súper heavy eso, porque es alguien que entiende... Y exitoso. Exacto, que además entiende profundamente, claro, cuando tienes el poder económico y tienes el entendimiento de los mecanismos de justicia, la verdad es que uno del otro lado es como, chuta, ni siquiera intento hacer algo. Él puede contratar mejores abogados que él mismo, y más encima, claro, él como que ya entiende cuáles van a ser los resultados en su calidad de litigante. Entonces uno queda así como, aguanto los palos nomás. Estamos de alguna forma recordando más bien el pasado de los integrantes de la familia Calderón Argandoña. No estamos inculpando, estamos revisando lo que pasó en su historia y lo estamos poniendo en la palestra. Abril del 2013, señor Alfredo Lamadrid, y sale en la palestra mediática el nombre de Matilde Bonacera. Unos videos que se empiezan a filtrar de alguna forma, unos videos un poco raros de un supuesto paparaceo de Matilde Bonacera, en ese entonces de 25 años, mientras vemos los videos en pantalla, con Nano Calderón, en ese entonces de 15 años. Hasta ese minuto se hablaba de... ese era el escándalo del mes, del año, Lama. Se hablaba de que Matilde Bonacera, incluso en palabras de Raquel Argandoña, la acusó de ser pedófila, la acusó de un montón de cosas, que tenían un romance oculto. Hasta ahí, hasta ese punto de Matilde Bonacera, para que después, años más adelante, nos confesara que todo había sido un tongo. ¿Te acordás de este episodio, Lama? Sí, pero me acordaba que
No me acordaba de esta imagen y me acordaba que era en un mall. ¿Puede ser o no? Es que son dos. Hay una y las otras son en un mall. Ah, perfecto. ¿Viste? No estaba tan equivocado por lo menos. Sí, me parece que... ¿Tú sabes quién los paparació? ¿Quién? No, ¿quién los paparació? Qué buena pregunta. El manager de Matilde Bonacera en esa época, que además era pareja de Matilde Bonacera. No, era Roberto. No era Roberto Dueñas, no. ¿No era Roberto? ¿Pero quién dijo ese apellido? Yo pregunté Roberto nomás. No. Pero efectivamente él lo paparació porque esto fue, y según las palabras de Matilde Lama, fueron acordados con incluso el papá de Nano Calderón. O sea, todos sabían. Pero es que eso es un delito, o sea, es que ese es un delito. No entiendo qué es lo que ocurre con eso. Es un menor de edad de 15 años con una persona de 20 y tanto. Entonces, yo, mamá o papá, lo que corresponde es la denuncia y más encima hay evidencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un abuso. Al revés, estamos acostumbrados, por supuesto, que los hombres abusan de las mujeres, pero aquí la mujer está abusando del hombre. Perfectamente lo podrían haber denunciado. Y utilización. Qué extraño, porque el papá siendo abogado sabe eso perfectamente. No digo yo que esto fue un tongo, lo dijo Matilde Bonacera el 26 de octubre del año 2018. 5 años después habló en el mejor programa de espectáculo, Intrusos, y esto es lo que dijo. Toma. Él me busca a mí porque quería hacer un video de reggaetón. Fue así, me mandó un WhatsApp y me dice, juntémonos, qué sé yo. Le dije, ya, bueno. Yo iba obviamente con otra intención, porque yo era el hijo de la Raquel Argandoña. O sea, el tongo vino de tu cabeza, sí. no de mutuo acuerdo. No de mutuo acuerdo, pero yo sabía que él igual quería entrar en farándula, porque él me hablaba. Mira, ¿a ti? Bueno, y te quería preguntar por eso, porque para ti era un tongo, pero quizás la intención de ese niño no era mentira. O sea, quizás él estaba pensando que tenía una relación contigo o que podía tener una relación contigo en el futuro. Pero imagínate, la mina. No, claramente relación no, porque él estaba pololeando en ese tiempo, que él me mintió. No, te engañó también. Sí, me mintió, me dijo, no, si yo no estoy y después salió el tema de que fue un escándalo porque se peleó con la polola, que creo que hasta hoy sigue con su polola. Y a mí me mintió y me dijo, era un cabro que quería investigar, yo me imagino, no sé. Matilde, las fotografías que se publicaron a nivel mediático, que si mal no recuerdo eran unas en un centro comercial y otras después posteriores en una plaza, en un parque. Yo hice esa nota. Fotografías, muchas gracias, Mari, muy buena. Esas fotografías fueron mandadas a sacar por ti, sacó tu manager. No, por otra persona tercera que hizo toda la gestión y eso. Pero tú estabas en conocimiento. Yo estaba en conocimiento y el papá de Nano también estaba en conocimiento de parte de eso. ¿Cómo? Sí, porque él sabía que yo me juntaba con su hijo. Ya. Él sabía que podía pasar. De hecho, se lo dijo delante prácticamente mío, se lo dijo por WhatsApp, pero como que no le importaba. Le decía que aprovechara. En su mente como machista, que sabemos que Hernán Calderón es machista. Para ordenar, y te doy la palabra a Cata, para ordenar. Hernán Calderón padre sabía de los encuentros entre ustedes. Sí, claro. Pero no participó de la toma de fotos escondidas. No, pero estaba claro que era para... que podía pasar. Ahí están las declaraciones justamente de Matilde Bonacera, año 2018 en Intrusos. Pero el año 2017, es decir, un año antes de estas declaraciones, Hernán Calderón Argandoña vuelve a la palestra, empieza a aparecer porque por diversas fotografías se hablaba de que lucía y utilizaba el cuerpo de mujeres, fotografías que a lo mejor ustedes recordarán y que estamos viendo en pantalla. Se mostraba con armas. Se mostraba con un montón de billetes, se mostraba con mujeres, tuvo peleas mediáticas con Karen Bejarano, peleas mediáticas con Maca Tondró, salió su madre a defenderlo, salió su padre a defenderlo. Mientras Hernán Calderón padre defendía al hijo, criticaba a aquel por fotografías en toples. Todo eso y mucho más después de una pequeña pausa. ¡No, ya! Oye, Carlitos, atención, estamos revisando algunas fotografías que ya vamos a mostrar de nuevo,
Ahí es un poco parte de la burbuja, fantasía o sueño del cual se rodeaba a Nano Calderón. Por ahí se sabe, digamos, que parte de sus referentes, de quien que se quiere parecer, es una mezcla entre Vin Diesel de Rápido y Furioso y Pablo Escobar Gaviria, ¿cierto? El zar de la droga. Cuando Raquel hablábamos de injustificada todo esto diciendo no, son sus amigas, las armas porque es deportista, los autos porque bla, bla, bla. Esto ya te da, pues, sirve esto como prueba en lo que está ocurriendo ahora. Esto te da un perfil de que es una persona que no está en sus cabales, digamos, o que está desfasada. Claro, indudablemente te está entregando un perfil de esto. Cualquier psiquiatra o psicólogo puede empezar a analizar estas fotografías, verificar que son fotografías de aproximadamente 3 años atrás. Entonces ya a los 20 años esta persona tenía este perfil de jugar con las armas sin ningún cuidado, las ponen en el cuerpo de las mujeres ahí. Entonces nadie dice que se le puede salir un tiro o lesionar a alguna de las mujeres. A lo mejor esa mujer está tomando el arma y no tiene ningún conocimiento, entonces no hay ninguna delicadeza en eso, aparte obviamente de la hipersexualización de estas fotografías que no corresponden personalmente. Pero bueno, ojo, perdón, un comentario muy cortito. Aquí te das cuenta el daño que ha hecho la narcocultura. Porque una cosa es que haya personas que enganchen con un montón de contenido a través de streaming, con distintas series que tratan del mundo de los narcos, y que es un medio de entretención, a otra cosa que tú trates de enganchar con una narcocultura muy presente incluso en las redes sociales de los mismos traficantes. ¿Se acuerdan? Dijo el Chapo Guzmán que subía fotografías, no sé si en este mismo tono, pero también con autos y todo esto. Entonces me parece, con tigres, perdón, a los Scarface. Entonces me parece que hay una cosa malentendida. La narcocultura no es bacán. No eres bacán si estáis haciendo esto. Yo creo que hay algo que hay que aprender a separar entre lo que es ficción, que se toma como ficción porque lo muestran a través de la ficción, pero que no es tan así. Entonces creo que acá hay algo muy mal entendido. Claro, y él además en una de las fotos, en los pies de la foto dice, con esta sacaba la sesión de fotos, con amigas bajo su consentimiento y obviamente sin lucas de por medio para los pasados de películas, jajaja. Es uno de los comentarios que hace Nano Calderón. Pero también aquí hay una responsabilidad que tiene que ver con lo mediático, que es Nano Calderón por accidente, por así decirlo, porque sabemos también, conociendo la historia de la familia, que a él nunca le gustó la exposición. No le gustaba esto de sacarse fotos ni aparecer en los programas de televisión y todo eso. Pero también él, al transformarse de pronto en una figura pública, está a través de estas fotografías incitando quizás a otros chicos a seguir su ejemplo. Entonces es muy, muy delicado. Y por cierto que aquí nuevamente aparece una mamá que sale en su defensa. Tenemos una gráfica de Raquel Argandoña con las siguientes palabras. Miren, la revisamos. Dice: yo no encuentro nada de malo, son amigas de él. Esos traseros que están en Colalés tú los puedes ver en la playa. Entonces, no nos vengamos a hacer los cartuchos. Uno ve cosas peores en la playa con los trajes de baño. Cuando llegan las argentinas regias, las brasileras con esos cuerpos, entonces no hay nada de malo, ¿o no? Ahora, yo no sé si se pone traje de baño cuando en la casa, pero bueno. A eso voy. Yo no sé si el contexto aplica, porque claramente en la playa tú puedes ver de todo. O en una piscina. O en una piscina, gente con poca ropa, gente con más ropa, incluso fuera del país tú vas a una playa y puedes ver gente desnuda. Es el contexto también, no sé qué opinan ustedes. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo quiero poner solo un contexto. Yo entiendo que uno dice, y comparto cuando al principio Salfate y Monti y todos conversaban de que efectivamente Raquel como que siempre está justificando a su hijo. Pero recordemos que también Raquel no estuvo presente al 100% en la crianza de su hijo. Raquel la mayor parte de los años vivió este rol de visita del hijo. Por mucho tiempo el hijo ni siquiera lo quiso visitar. No, lo que pasa es que Raquel vive una crianza con mucha culpa. Entonces pasa de repente cuando uno no vive con el papá y vive con la mamá, que es como la norma, tú vas donde el papá y el papá no te reta, ¿cachai? El papá es como el momento en que te alaba todo, porque el papá tiene mucha culpa por no estar contigo 24/7. Y eso también le pasa a Raquel Argandoña, el vivir con la culpa de no haber estado presente 100% en la crianza de su hijo, no porque ella quisiera, sino porque se dio. Tanta razón, entonces te doy toda así la lógica que tiene Raquel Argandoña cuando dice aquí todos tenemos que tratarnos. Y no es menor. Sí, así es. Buen mea culpa. Oye, bueno, y también nos vamos a
De hecho, dentro de este tratamiento, Lama, y te lo pregunto a ti, tú que soy experto en las redes sociales, durante ese año que ya nos estaba contando Monty, año 2017, fuimos testigos de cómo Hernán Calderón Argandoña se peleó con todo el mundo a través de las redes sociales. Se peleó con Maca Tondró porque Maca Tondró le criticó esta fotografía y él después sale burlándose de Macarena cuando es despedida de TVN. Se burló y se peleó con Karen Bejarano también. Karen también cuestionó esta fotografía diciendo que, mira, ahí estamos viendo el meme que él subió de Maca Tondró cuando Maca la echan de Televisión Nacional de Chile. Cuando Karen Bejarano también lo critica y también le dice, oye, ¿sabes qué? Es pésimo lo que estáis haciendo, estáis utilizando mujeres. Él le dice a través de las redes sociales, ya pues Karen, ¿y cuándo me vas a mandar una fotito de las tuyas? Haciendo hincapié en el acto cuando le roban fotografías íntimas a Macarena Tondró. Se peleó con la amiga Steffi Méndez, se peleó con Steffi Méndez, se peleó con Leo Méndez. O sea, ahí estábamos viendo a un cabro que está creciendo de la mano de las redes sociales. Nos tendríamos que ir acostumbrando a eso, Lama, mientras vemos todas las peleas de Nano en pantalla. Lo que pasa es que ahí cuando hay cosas que son malentendidas. Yo lo quiero ver así, porque sigue siendo un cabro chico todavía. Digo malentendidas porque inmaduro. Es como claro, pero cuando hay gente que dice, oye, ¿sabéis lo que pasa? Es que yo voy al choque porque yo digo lo que pienso. Yo en realidad creo que lo que hay que hacer es pensar lo que uno dice, en lugar de ladrar y lanzar sin pensar las consecuencias de lo que uno puede hacer. Y me parece que él responde a eso. Y me imagino que eso tiene que ver con la madurez. A mí todavía me pasa y yo ya soy viejo. Imagínate mi nivel de edad y mi nivel de madurez también. Entonces creo que lo de él va por ese lado. Creo que esa idea de ser frontal, porque tú dices lo que piensas y nadie te va a callar, es muy equivocada. Me parece que ser frontal es decir las cosas cuando ya las pensaste y realmente hay un punto a favor en lo que quieres exponer. Pura arrogancia. Cuando tú atacáis por atacar, es como un perro que ladra no muerde, y la necesidad de ladrar es porque finalmente sí le das importancia a esas cosas. Él no quiere ser mediático, pero sí participa en un montón de cosas mediáticas. Es como así como, no, si yo no quiero ser famoso, pero igual llámenme, pero yo no quiero ser famoso. Pero por favor denme una portada, ¿cachai? Me parece que hay como una autonegación de algo que él sí quiere, pero finalmente dice que no quiere tenerlo. Estoy dando en el punto, Lama, porque efectivamente él no quería ser famoso por la mamá, pero sí se dedicó a sacar un videoclip, una canción, sí fue en algún momento a sentarse al Alfombra Roja Prime para hablar de Matilde Bonacera, o sea, le gustaba el tema, pero por las propias. Nano Calderón pocas veces habló con medios directamente de farándula de una manera tan tranquilo como lo hizo con Intrusos, justamente después de haber atacado a Leo Méndez Jr. con epítetos, a juicio de muchos, bastante homofóbicos. Él se defendió en la cámara de Intrusos, mira. No, porque en las redes sociales la mayoría de la gente que tengo es mi amigo y son la gente que me importa, ¿cachai? La gente que conozco, que es mi punto de vista, pues, ¿cachai? Cada uno tiene el suyo, el que le guste bien y el que no, bien también, pues no es como que me afecte mucho. Hay gente que tira buena onda, siempre se agradece, pero siempre, nunca voy a ser feliz a todos, ¿cachai? Siempre va a haber gente aquí, allá, aquí, allá. Nunca vas a ser felices a todos y en este momento a quienes no está haciendo felices es a su familia. Hasta ahora hemos revisado las polémicas de Hernán Calderón Argandoña con personas del mundo del espectáculo, pero tenemos que entrar a la forma en que peleó con su hermana Raquel Calderón, en que peleó en su momento con su madre Raquel Argandoña, la mujer que hoy día está llorando frente a todos los medios y defendiéndola. Tenemos las declaraciones de Hernán en contra de su madre, en contra de su hermana, años atrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo se quebró esta familia? Después de una pausa. Esta sí que es cortita. Ya estamos de regreso en Así Somos. Hablamos un poco de estos episodios de Hernán Calderón Argandoña contra su madre y contra su hermana. Episodios que, si bien se dan en distintos espacios de tiempo, tienen el mínimo común denominador, efectivamente, mientras vemos algunas historias de que él reacciona o sobrereacciona versus a declaraciones, a raíz de declaraciones que Raquel y Raquel en medios públicos, que él dice en una revista que no quiere criticar a su hermano, pero que en realidad siente que ella también en algún momento ha sido pastel, así que no lo va a enjuiciar. Mientras Raquel Argandoña lo menciona en su canal de YouTube. Ambas reciben como respuesta amenazas, prohibiciones de que lo vayan a ver. Es más, él amenaza a Raquel Calderón y le dice,
voy a contar lo falsa que eres, voy a contar cómo tratas mal a las mujeres, cómo ha sido tu historia de falsedades. Y a Raquel Argandoña también la trata que es una mujer que solamente le importa el dinero, que él no quiere ser parte de su show mediático. Ahí uno se pregunta, Carlito, bajo toda esta lógica que uno trata de entender las personalidades actuales, ¿esto podría venir a reafirmar a lo mejor una condición médica, psiquiátrica, de decir efectivamente Hernán Calderón Argandoña no tiene un manejo de la ira, efectivamente el ver mensajes de su padre supuestamente acosando a su pareja le pueden haber dado este minuto de ira donde hizo algo que él no quería hacer finalmente? Claro, él no tiene control de la frustración, no tiene control de la ira, se nota. Si yo tengo un problema con mi hermano o con mi papá o con mi mamá, lo que yo hago es llamarlo por teléfono, no escribir mensajes y un papiro y amenazándolo y te va a ir al infierno y no sé qué. Lo que me llama mucho la atención también es que es muy agresivo con la figura femenina que él tiene en su familia, que en este caso es su hermana y su madre, por lo que dice ahí, o sea, las familias no son agresivos en las conversaciones, pero él responde muy agresivo en general con todo. Ahí estamos viendo las imágenes cuando fue a atacar al actor Luis Ñeco también, porque él hizo un comentario contra su mamá, pero en el fondo es extraño, porque si a uno le pueden decir mil cosas, pero de ahí a reaccionar e ir a amenazar y agredir a una persona, es muy, muy poco común. Entonces, obviamente esta persona no está en sus cinco sentidos. Ahora, hay que decir, Salfate, que esto nunca se llegó a concretar. En el caso de Luis Ñeco, da la sensación de que Hernán Calderón habla mucho, pero actúa menos mal poco. Pero no es menor, fíjate que el episodio en exclusiva que podemos ver cuando Intruso logra registrar el momento que va a confrontar a la casa de Luis Ñeco, que dijo que no estaba viviendo ahí en ese momento. Claro. A partir de lo que ahí descubrimos es de que en realidad su posición es bastante rara, que se parece un poco a la selfie que se saca en el ascensor recientemente, que él quiere que se sepa lo que hace, pero como que no va del todo, digamos, al choque completamente. Es como que tiene un límite, es como que de repente, ¿sabéis qué? Yo no quiero decir siquiera que hace teatro, es como que se da cuenta, es como que estoy haciendo entre el viaje para allá, ya se me pasó el enojo, ya hago el Tony acá, pero es una persona que no sabe bien lo que quiere. Es tanto lo que no sabe lo que quiere que lo busca imitando algunas iconografías del cine, de la cultura popular o la cultura narco incluso, que simplemente no corresponden o no traen nada bueno. Es alguien que a falta de papá ha construido imágenes e ídolos dentro de fantasías que tienen que ver con un éxito en base al abuso, a la demostración de poder y al ir al choque con respecto, digamos, al resto de las personas. Así es, sí, estamos justamente en... Monty, para terminar, díganle. No, una historia familiar súper compleja y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Pero ya nos tenemos que ir, Michael, así es. Oye, así es, nos vamos, no queremos enjuiciar, no estamos buscando víctimas ni victimarios como programa, solamente quisimos exponer la historia de una familia, entenderla de alguna forma. La invitación es analizar esto más allá de los Calderón Argandoña. La invitación es a analizar qué es lo que pasa en el sistema legal de nuestro país que se dan estas diferencias. Carlos Gutiérrez, como siempre, nos encontramos el próximo martes. El próximo martes es martes policial. Ahora sí, ustedes, buen fin de semana, nos reencontramos el lunes a la medianoche. Mucho éxito, esto fue Así Somos.